Volvieron a las calles. El segundo semestre, los estudiantes secundarios han prometido radicalizar el movimiento estudiantil y las tomas a partir de una fallida marcha la semana que recién pasó. Así lo demuestran. Son la cara visible hoy de lo que algunos han interpretado como un malestar ciudadano en contra del modelo político y económico. ¿Cómo entender este nuevo impulso? ¿Cómo lo leen unos? O este nuevo estallido, como lo ven otros, es lo que queremos conversar con el cientista político de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Gonzalo, muchas gracias por venir. Y con el sociólogo y profesor de la Universidad de Chile, Alberto Mayol. Gracias, Alberto, también por estar junto a nosotros. Gracias a ti. Bueno, ¿cómo entienden ustedes este segundo impulso del movimiento secundario? Después del año pasado, 7 meses en toma, tuvieron un primer semestre, digamos, bastante tranquilo, pero luego de esta manifestación de la semana pasada, ellos decidieron organizarse, se ven mucho más articulados que los propios universitarios, y hoy tenemos liceos tomados, desalojos y una espiral que parece que no termina. ¿Cómo lo ven ustedes, Gonzalo? Yo creo que en palabras de los propios dirigentes escolares están buscándole un sentido o buscándole cómo rearticularse. Quizá la manera más fácil, que yo creo que ellos están conscientes que quizá no es la mejor manera, pero la más fácil son las tomas. Es lo que ellos tienen más a mano, es lo que tienen mayor control. Yo creo que la experiencia fallida de la semana pasada, donde el error mayor fue el de Gabriel Boric, pero ellos tuvieron una participación, hubo quemas de buses. Yo creo que esa situación de violencia y sobre todo la justificación posterior de esa violencia le hizo daño a lo que se había logrado quizá el año pasado, un movimiento estudiantil bastante distinto. Entonces están tratando primero con esa doble carga de tratar de revivir algo que fue y que transformó de alguna manera el escenario político, como fue el movimiento estudiantil, y rearticularlo de una manera que no es fácil. Cuando uno ve que más que volver a la alegría y a estas expresiones culturales, hemos visto que más fácilmente reaparece es la violencia y las tomas de los colegios. Yo creo que todavía hay dificultades ahí, no han encontrado un mayor sentido, y el riesgo de esto es de que se agote, el agotamiento. ¿Tú ves que se puede agotar? ¿Los ves más organizados que los propios universitarios? A ver, los secundarios son organizados, por definición lo son. Llevan mucho tiempo trabajando en esto, llevan muchos años y tienen esa capacidad orgánica de poder salir a generar tomas, a generar paros y a moverse en colectivo. El punto para ellos, el desafío no es ese, porque ese desafío lo tienen resuelto. El desafío es cómo lograr lo que logró el movimiento estudiantil del 2011, si es que acaso es necesario lograrlo, y ese es un análisis que creo que no se ha hecho suficientemente. Pero el desafío que logró el 2011 el movimiento estudiantil fue lograr hablar desde la puerta del colegio, desde la puerta de la universidad hacia afuera, ¿ya? No olvidemos, la violencia por sí sola no es el tema, ¿ya? Y ese es un tema bien importante. El 4 de agosto del 2011 fue enormemente más violento que el 8 de agosto del 2012. Y el 4 de agosto del 2011, a esa violencia la ciudadanía le prestó ropa. Le entregó todos los datos lo indican, lo demuestran. Y en cambio el 2012 no. La gran diferencia es que el contenido previo, todo el trabajo previo, la inversión previa, la cantidad, nosotros hemos estimado en 300.000 horas hombres de conferencias, foros, debates, además de todo lo que hicieron cada uno en sus casas hablando con sus padres, en fin. Todo ese trabajo ya no estaba en el 2012. Por tanto, ante una propuesta, que era la propuesta del gobierno, que era una propuesta empobrecida, que mucha gente no le gusta, pero frente a un movimiento que no estaba instalando una propuesta sobre educación muy clara este año, ya suficientemente intensa, obviamente lo que la ciudadanía hace es decir, bueno, aquí solamente la única propuesta que me están haciendo es que están enojados, versus el gobierno que me propone algo, que a mí no me gusta, pero me propone algo, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos que entender que el gobierno hizo una jugada táctica inteligente, que fue la maniobra táctica de hablar no de educación, sino que de violencia, pero que a la larga, lo estratégico, es un error, porque resulta que el movimiento estudiantil fue catalizador de un proceso social mucho más amplio, y hoy día el movimiento estudiantil no es el dueño del proceso social, por tanto, pueden incluso derrotar la legitimidad del movimiento estudiantil esporádicamente, pero aún así el proceso social va a seguir. Entonces, seguir manteniendo el tema en el ámbito de la violencia y no ir al tema de fondo o a los temas de fondo que tienen que ver con las injusticias del país,
es pan para hoy y hambre para mañana. Pero es una buena idea, en el fondo, volver a salir y a tomarse los liceos y a tomarse los colegios, cuando hemos visto a Mario Weissblut de Educación 2020 que dice es el peor negocio que pueden hacer, porque justamente se focaliza la atención en la violencia y no en el tema central, pero entre comillas, ¿cómo los pescan? Si no es así. Claro, lo que pasa es que están en el juego que ellos tienen razón cuando dicen, si no hacemos esto, no nos pescan. Tienen toda la razón, es así, ha sido así. Sin embargo, la toma, los actos incluso los actos de violencia que pueden tener sentido, porque normalmente lo que se quema son cosas que la gente odia, o sea, la mayor parte de la gente en realidad mira saqueando farmacia y dice, bueno, que lo hagan. Entonces, lo que pasa es que el punto es en lo anterior. O sea, el punto es el contenido, insisto. Si esto no va acompañado de un trabajo de contenido, que fue lo que se hizo en el 2011, donde todos los estudiantes se transformaron en expertos en educación y cada estudiante de las principales universidades y colegios de Chile puede ir a hablar con el ministro de Educación sin ningún problema, a tal punto que 2 ministros de Educación no podían discutir con los estudiantes y a tal punto que los congresistas no eran capaces de rebatirle a los estudiantes. Gonzalo, ¿pero tienen otra salida? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que si hay una gran diferencia entre la violencia quizá que se vio el 2011 y la que se vio ahora, es de que en la que vimos el 2011 fue un capítulo que fue condenado primeramente por los estudiantes. De hecho, hay imágenes, digamos, de los estudiantes parando la violencia, y lo que vimos este año fue totalmente lo contrario. Es decir, de que la violencia era parte del movimiento, que la violencia era parte de la expresión de ese movimiento. Y la justificación de la violencia no tiene sentido nunca. No tiene, por más que uno odie algo, no tiene por qué ir y quemarlo. Hay otras expresiones, vivimos en una democracia articulada, hay mecanismos de expresión. Una innovación, digamos, pero bueno. Bueno, me parece bien. La izquierda, yo puedo entender de cuando se habla de procesos sociales, hay un sector de la izquierda que lo pasó muy mal durante la concertación. Se sintió marginalizado, fuera del proyecto, y hoy día tiene una expresión y habla del movimiento social, y esa izquierda legítimamente tiene que estructurarse, organizarse, pero ser parte del sistema político. ¿Lograron algo, Gonzalo? Yo creo que algunos, yo creo que sin duda, o sea, sería mezquino decir que el movimiento estudiantil no logró nada. Hemos visto una gran cantidad de proyectos que se están discutiendo, una gran cantidad de recursos que están discutiendo. El alcalde Salaquet dice que el gobierno está al debe. Lo que pasa es que hay muchos de esos proyectos, Matilde, que están en el Congreso, como la superintendencia y otro de educación, el que aumenta la subvención preferencial. Imagínate, el proyecto que aumenta la subvención dirigida a aquellos alumnos más vulnerables y que necesitan mayores recursos, donde podemos estar todos de acuerdo, también está paralizado en el Congreso. Entonces, claro, hay detrás de eso, el gobierno necesita implementar. No, la subvención preferencial va a todo, es porque está dirigida a los alumnos más vulnerables. Sí, correcto. Sí. ¿Estudian en un particular subvencionado? Sí. Si decide atender a alumnos más vulnerables, o a un colegio público, a cualquiera de los dos. Entonces, todos estamos de acuerdo, los expertos están de acuerdo, es que la subvención todavía es muy baja, que se necesita invertir más por alumno para que se le dé una mejor educación. También, doble, de hecho. Bueno, hay que acercarse a eso. Hay una promesa del presidente de llegar al doble, hay un plan para llegar al doble, pero resulta que tenemos paralizado. Pero ¿por qué, Alberto? Yo estoy de acuerdo contigo. Si no aprobamos la ley, no vamos a llegar. Entonces, ¿por qué no hacemos inmediatamente el doble? Sí. Bueno, ahí hay un tema. Hay un tema que se llama gradualidad, que se llama también realidad, que cómo se pueden avanzar las cosas. No una cifra demasiado, de hecho es menos de 8.000 millones de dólares. Bueno, y lo importante es que quizá el proyecto que permita avanzar en eso no logra avanzar. ¿Cuál? El de la proyecto de la subvención preferencial. El de la subvención preferencial no logra avanzar. Los estudiantes en ese y sentido también el que tú mencionas, que el de la reforma tributaria, que son 500 millones. Bueno, 900, 500, 1.000 millones de dólares, que dirigido a educación tampoco logra. Pero muchos dicen que ese proyecto lo que hace es aumentar la segregación. ¿Cómo respondes a eso? El de la reforma tributaria no. El de la reforma tributaria que permite la reducción de impuestos a las personas que aporten en educación de sus hijos, y que eso solamente lo que hace es mantener este modelo de segregación en que los que pueden pagar 20.000 van a seguir pagando 20.000, 40.000 se van a juntar con los que pueden gastar 40.000 y así, y se va debilitando lo que es la educación pública. Entonces, lo que hay que debatir a lo mejor es qué modelo queremos. ¿Queremos la educación, fortalecer la educación pública, o mantener un sistema subvencionado que muchos catalogan como desegregador? Bueno, en eso yo creo que hay que aterrizar un poco las cosas. Por ejemplo, la educación pública, fortalecer la educación pública. Hay muchas, como la subvención preferencial, y otras medidas
que van a apuntar a mejorar la educación pública, tanto en calidad como en Eso aporta apoyo. más a la privada, en todo caso. ¿Por qué a la privada? Porque hay más alumnos ahora en el sistema particular subvencionado. Pero a ver, apoya a los colegios, a todos los colegios y a donde van niños vulnerables. Y lo que hay que apoyar es donde se educan esos niños y donde sus papás eligen No, ese es el debate, educarse. justamente. Bueno, ese es el debate. Si los papás pueden o no elegir dónde quieren que se eduquen sus hijos. En respecto de lo que corresponde a la reforma, para responder tu pregunta, Matilde, sí, pero el subsidio... ¿aumenta la segregación? Eso es lo que te quiero preguntar. Mira, nosotros vivimos en una... Primero, hay un modelo que produce segregación y que está segregado a la educación. Uno puede decir, ¿cuándo se produjo la segregación? ¿Hace 10, hace 30, hace 50 años? ¿Queremos ir en regresión ¿Queremos o queremos aumentar? ¿Queremos mantenerla? Hace 25. Tú le pones una fecha. Yo te puedo asegurar de que hace 50 años en Chile, primero, no había la cobertura que había, o sea, hay muchos niños que no estudiaban. Segundo, se producían los mismos niveles de segregación. Tercero, o sea, basta mirar, películas como Machuca no son un invento. Son ¿Qué se trataba de hacer con la película Machuca? El año 73. ¿Cuántos colegios particulares habían? Por eso te estoy diciendo, se trataba de integración. ¿Por qué? Porque estábamos en un modelo segregado. El año 73 ya estábamos en un modelo segregado. Respecto de eso dice, bueno, aquí el Estado va a dar una señal hacia la clase media, decirle, si usted, papá, invierte en educación, yo lo voy a hacer la diferencia, porque no me da lo mismo que usted invierta 100.000 pesos y se compre un plasma y lo ponga en el living de su casa. Para mí, Estado, no es lo mismo que usted decía invertir esos recursos en educación de sus hijos. Que plantearon los estudiantes es que la educación no es una inversión. ¿Cómo no es una inversión? No es una inversión. Lo que ellos dijeron es que la educación es un derecho y en ese derecho concurre el hecho de que además, entre otras cosas, la educación produce ingresos futuros, pero entre otras cosas, la educación produce sociedad, la educación produce integración. Es una inversión no solo económica, es una inversión ¿Es multiple una tipo. inversión o es un derecho? Con esa pregunta nos vamos a la primera pausa aquí en este debate junto a Alberto Mayol y a Gonzalo Miller. No se vayan. Estamos con Alberto Mayol y Gonzalo Miller hablando precisamente de la educación, de los movimientos que hemos visto esta semana, de las tomas de los liceos, pero del fondo sobre todo, ¿qué motiva a los jóvenes a tomarse los liceos, a rayar sus propias infraestructuras, a pedir que tener mejor condición para estudiar, digamos, liceos más dignos y sobre todo, la última pregunta que estábamos viendo era si esta educación era un derecho, que fuera gratuita o era una inversión. Estábamos hablando de si era algo más bien un bien mercantil o es un derecho. Yo creo que no es que no estemos de acuerdo, sino que quizás estamos mirando la educación desde puntos de vista distintos, porque obviamente que la educación es un derecho, así lo consagra la Constitución, y hay que exigirlo y hay que ver si existen o no las herramientas suficientes para que se cumpla. Se cumpla hoy día, o hace 10 años, hace 20 años, si no se cumplía, da lo mismo, se puede exigir. Distinto es, el papá tiene derecho a hacer esfuerzos por sus hijos, y conseguir, si está en un colegio público, en un buen colegio público como el Instituto Nacional, y puede ahorrar y en vez de comprarse un plasma, meterlo en un preuniversitario o comprarle un libro o acercarle entonces, ¿cómo le vamos a decir? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tenemos todo igual y usted ya tiene educación pública. Eso no se ha dicho jamás. Entonces, y respecto de lo otro, que es la pregunta que Educación 2020 se opone, yo estoy a favor del beneficio que permita a las familias o que el Estado le reconozca a la familia el esfuerzo que hacen en educación. Porque esa familia no es solo hacer una inversión, así como, mira, tengo esta plata, no sé qué hacer con ella, sino que hacen un esfuerzo, se privan de muchas cosas que legítimamente podrían aspirar para invertirla en educación. Quizá es un primer paso. Y en ese punto... Pero te establece, ¿te perpetúa la segregación o no? Y en eso, quizá lo que sería muy bueno estudiar es si se puede ampliar a todas las familias, sin diferenciar o en vez de qué darle colegio. A todos, mejor quitarle a todos y fortalecer la educación pública. ¿No sería tal vez Es que la mirada no puede ser pequeña, Matilde, tiene que ser amplia, porque si solo estuviéramos probando una herramienta, si estuviéramos probando solo una herramienta en educación, no los 13 proyectos que están en el Congreso, no la cantidad, los miles de millones de recursos que se está aprobando, si tuviéramos una sola medida... En una lógica democrática. O sea, a ver, la lógica democrática nos dice que aquí hay representantes que tienen que cumplir lo que la ciudadanía ya considera que es valioso en la sociedad. La discusión sobre educación el año 2011 la ganaron los estudiantes por paliza, 89% en agosto, y si no es por el accidente en Juan Fernández, la reunión del presidente Piñera con los estudiantes es otra cosa de lo que tuvimos, ¿ya? Eso es un dato. Entonces, bueno, cuando sabemos eso, ¿ya? Hoy día vemos cuál es la reacción de la clase política, ¿ya?
como sistema político, incluso me importa muy poco de la concertación en el gobierno, de lo mismo, como sistema político, ¿cuál es la reacción del sistema de representación? Es entregar proyectos donde de pronto nos encontramos con que se fortalecen aquellas dimensiones que fueron vistas por la ciudadanía como aquellas cosas que no eran la prioridad. O sea, siempre que se habla de las prioridades, bueno, la ciudadanía dijo, la prioridad aquí es potenciar lo público. Que este año haya estallido lo secundario es bastante normal porque esto va a ir increciendo desde el siguiente punto de vista. El año 2011 fue una revolución de los semi-integrados. Los estudiantes universitarios son los más integrados dentro de la lógica de los estudiantes. Son los que ya han superado barreras de ingreso, tienen mayores proyecciones futuras. No obstante, tienen problemas de integración igual en esta sociedad que es muy discriminadora, por tanto, se rebelan. Pero es la rebelión, uno. Los estudiantes de secundario están en una condición de angustia total respecto a las posibilidades de integrarse o no. Los modelos de sociedad pueden ser buenos o malos, pero la ciudadanía lo único que elige es estar integrado. Lo único que le queda es estar integrado. Este modelo no fue eficiente en integrar, en los beneficios y en las virtudes del modelo. Por tanto, gran parte de la ciudadanía quedó fuera. Entre ellos, en los bienes, por ejemplo, tan importantes como la educación, como la salud, se vieron privados de ellos. Pues bien, frente a eso, la ciudadanía dijo, no quiero más esto. ¿Ya? Y cuando dijo no quiero más esto, vino el problema de ver que el sistema político no permite. Cuando esa discusión tiene que terminar en una discusión mucho más profunda. O sea, la ciudadanía dice quiero educación gratuita, y en Chile está prohibido por constitución la educación gratuita, porque es un Estado subsidiario. Por tanto, no se podría hacer educación gratuita. ¿La educación escolar es gratuita? No, la educación total no puede ser entera gratuita porque la educación en Chile, además que la educación escolar, ojo, la educación escolar es gratuita desde el siguiente punto de vista. Hay un sostenedor que opera en reemplazo de un privado. El sostenedor municipal, aquí no hay educación pública en rigor. No hay la lógica de educación pública, no existe. Lo que se hace es que el sostenedor municipal ingresa a hacer educación cuando no hay provisión privada suficiente para todo el mercado, ¿ya? Para poder garantizarle el derecho a la educación a sus estudiantes. Pero esa es la lógica que se fue diseñada. De hecho, está en el proyecto original. Pero la realidad te dice algo distinto, Alberto. O sea, en las comunas con más plata invierten más colegios que lo necesario. No, de hecho hay un problema ahí porque los papás eligen y los alumnos también eligen en dónde quieren estudiar. ¿Pero cómo vas a elegir frente a un bien que tú no desconoces? Pero por eso estoy explicando. Es que no es así. O sea, no sé, yo soy papá y uno trata de informarse, trata de conocer más allá del edificio. Uno no elige el edificio para ver dónde envía a sus hijos a formarse. Quizá busca distintas cosas, busca formación, busca conocimiento, busca capacidad, que pueda desarrollar su vida. Pero los que no tienen recursos, ¿tienen esa posibilidad también de elegir? En eso, por eso yo creo que no. Y nosotros uno tiene que ampliar es el derecho también a elegir y ampliarlo más, y se ha ido ampliando. Todos los padres en Chile han hablado de la situación de horror que significa poder tener que elegir porque no se sabe con qué criterios elegir y recurren a los puntajes Simpson, que son la verdad yo señales no muy... tanto de las personas, porque las personas se han ido acostumbrando a elegir y de hecho lo valoran mucho, la capacidad de elegir. Pero tanto en salud, la libre elección. Bueno, tiene que haber información, y si tiene que haber más información, y si tiene que acercarse y facilitarse la información, mejor. No se ha hecho. Pero lo que no podemos decir es que como no hay información, si no se ha hecho hay que hacerlo. Este es un sistema que fracasó. Ese es el punto. No, si no bastan las ganas ya de que 30 fracase. años. No bastan las ganas de que fracase. A ver, mira, ¿es un avance, por ejemplo? Pero es que sin duda, la superintendencia de educación escolar. No, mira, las superintendencias no son avances. Las superintendencias no son avances. Tú miras y llevas 30 años con un modelo educativo que tiene en cuarto básico a todos los estudiantes bajo el mínimo estándar, al 250 puntos, ¿ya? Tienes a todos por igual, pobres y ricos, en cuarto básico, bajo el estándar básico de tener competencia lectora, capacidad matemática. Y en segundo medio, tienes a el 90% de la población en la misma condición, muchos de ellos mucho más abajo incluso que ese estándar, y unos pocos sobre los 2 millones de pesos de ingreso por hogar, ¿ya? Que saltan radicalmente. O sea, y eso se replica en la PSU de un modo dramático. En segundo medio la PSU está rendida. Entonces, es un problema grave. Y es un problema grave y que tiene que ver con el corazón de quizás nuestro problema, que es la calidad. ¿Qué salida le ves? ¿Qué salida le veo? Dice, bueno, aquí lo que uno puede hacer, hacia dónde apuntan las cosas que hemos visto de parte del gobierno, incluso de parte de la oposición, o de la oposición cuando fue gobierno. Mejorar la calidad es una necesidad. Educación 2020, muchos otros apuntan a lo mismo. Cosas que sabían favorecer que los mejores estudiantes estudien pedagogía. Se está avanzando un poco. Recién están ingresando a estudiar pedagogía, pero está claramente el aula y lo que pasa en el aula
tiene que ver y marca. Los formó este sistema. Cuando tú dices, a los profesores son malos, fueron formados en este sistema. Entonces, después de ser, le echan la culpa a los profesores. O sea, me parece de una bajeza enorme, porque ellos fueron víctimas. Para aumentar e incentivar a que mejor gente llegue a estudiar la carrera de pedagogía. Y que los actuales profesores, puedan mejorar. No, pero se le ha echado la culpa mucho a los profesores, y se habla mucho del tema del aula, qué sé yo, en circunstancias de que la educación es un proceso. Sí, por supuesto, pero no es la única variable. ¿Y tú cuando elegiste la universidad no elegiste una universidad que tuviera buenos profesores? No, yo no elegí la universidad. A ver, uno elige la universidad de acuerdo a un conjunto de estándares, sí. ¿Ya? Pero no tiene que ver con la. Ojo, es que a ver, el punto es que si yo tengo la capacidad de elegir, ¿ya? En un sistema, eso es un punto, y si yo estoy obligado a elegir en un sistema, es otro punto. Pero resulta que aquí si yo tengo en Chile la capacidad de tener universidades públicas de calidad en todo el país, ¿ya? La gente no tiene que andar eligiendo porque se puede ir a otro lado, pero se puede elegir igual. Lo que pasa es que si hay universidades públicas de calidad, la gente las va a elegir. Estás obligado a quedarte. ¿Pueden elegir? ¿Los estudiantes secundarios hoy día pueden elegir, Gonzalo? Yo creo que ellos y sus papás, dentro de las demandas, sin duda que está la educación de calidad. Aquí no hay nadie diciendo que la educación que están recibiendo está bien y que no hay que hacer cambios. ¿Se están implementando cambios en el aula? Sí. Hay temas importantes como, por ejemplo, la diferencia que puede hacer un buen director de un colegio, sea público o privado. Un buen director de un colegio puede hacer la diferencia. Pero la educación pública, y solo para cerrar, la educación pública abarca no solo aquellos colegios que son propiedad de los municipios o propiedad del Estado, sino que también a toda la que recibe fondos públicos. Fondos de todos nosotros, que todos con los que pagamos impuestos decimos, esa plata tiene que ir a educación. Esa educación privada que vergonzosamente recibe fondos públicos. No es vergonzosamente, porque es lo que permite tener una variedad, diversidad, libertad para elegir. No hay ninguna variedad. Y si hay algo que... Son todos entre mil colegios católicos. No es así. Hay gente que quiere colegios católicos y los puede elegir. Gente que quiere colegios laicos los puede elegir. Tenemos que avanzar en que más gente pueda elegir. Todavía hay gente que no puede elegir. Lo que no pueden elegir en este sistema, lo que no se puede elegir en este sistema es un colegio con calidad. Eso es lo que no se puede elegir. Y la verdad es que el tema de la calidad es una gran mentira, porque resulta que el bien educacional es un bien de esos bienes que tienen algún nivel de absoluto. Es decir, hay un punto en el que tú no estás entregando el bien. O sea, es como si a mí me dijeran que yo primero hice la cobertura de postes de la luz y después me llegó la electricidad. Esto es una vergüenza. Aquí nosotros nos construyeron los edificios, pero no llegó la educación. Y este problema no se resuelve con este modelo, porque este modelo no está hecho para educar, está hecho para construir un conjunto de coberturas que tienen una educación muy básica, porque además no es visto el capital humano como algo relevante en Chile. Es una realidad. ¿Tú crees que es posible el diálogo en este minuto, con las tomas en el minuto en el que están, con los alcaldes que están en periodo de reelección electoral? ¿Es posible llegar a un diálogo y llegar a una solución? Pero si aquí, a ver, ¿quién no ha querido el diálogo? Si seamos sinceros. ¿Ya? Aquí el gobierno no quiso nunca el diálogo, nunca. Cuando invitó a los estudiantes, la parodia que hicieron en esas reuniones fue vergonzosa. ¿Ya? Entonces, la verdad es que aquí no ha habido interés de dialogar y los estudiantes han estado siempre disponibles para el diálogo. Otra cosa es que evidentemente frente a la situación de no ser recibido, ya se radicaliza, y eso es lo que va a seguir ocurriendo si siguen con esta lógica. El gobierno debería dar una chance para que los estudiantes se sientan escuchados o se sientan reprimidos. El propio alcalde, cuando decide recibirlos primero, tratar de razonar, tratar de buscar algún acuerdo. Lo que sí uno tiene que, cuando condena la violencia, tiene que cuidar el lenguaje. Porque si todo es vergonzoso, si todo es tan radicalmente malo, todo es tan abusivo, eso es incubar. La culpa de la violencia. Eso es incubar violencia, ¿no? Porque, claro, si a mí me dicen que están, de todas maneras, que me están estafando todo el día, y que todo es abusivo, y que todo es vergonzoso, y que la labor del gobierno es vergonzosa permanentemente ante todo lo que haga, uno dice, mira, estoy de acuerdo con esto, no con esto, quizá me gustaría ir más lejos, que en parte lo que hemos conversado. Si tú tienes 42, si tienes 42 grados de fiebre, tienes que tomar medidas radicales, no puedes empezar con aspirina. Sí, pero tienes que tener cuidado porque tratando de bajar la fiebre no puedes matar al paciente. Bueno, vamos a ver si el paciente se resuelve en el Congreso, se resuelve en las calles, se resuelve en la alcaldía. Estamos en año electoral de municipales, el próximo año son las elecciones parlamentarias y presidenciales, va a ser un tema que va a seguir en el debate. Exactamente, todos, por lo menos nadie le va a poder sacar el cuerpo a este bulto que se les va a venir transversalmente a todos encima. Yo les quiero agradecer por haber conversado. Es un debate de ideas sobre la educación, sobre lo que está pasando,
las calles para poder entender un poco por qué este rebrote del movimiento estudiantil, sobre todo del movimiento universitario. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Gonzalo, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. No se vayan porque ahora viene CNN Prime y todas las noticias de este viernes. Muchas gracias.